Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este último directo Facebook Live de Cosmocaixa, una ventana a la ciencia que hemos realizado todos los lunes y miércoles en el canal de Cosmocaixa de Facebook, en el canal de Facebook de Cosmocaixa, y hoy vamos a hablar de fake news. Para ello contaremos con Sandra Ortonoves, la hiperactina, que nos hablará de qué significa las fake news y recordar que a través de la página de Facebook de Cosmocaixa, de este directo, podéis hacer vuestras preguntas, ir haciéndolas y las trataremos en este directo. Sandra, ¿estás por aquí? Por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar en este último directo de fake news. Este ciclo lo organizamos con la Asociación Catalana de Comunicación Científica y Cosmocaixa y hemos estado desde el mes de abril hablando de muchos temas y cerramos este ciclo contigo. Entonces, muy bien, estamos muy contentos porque ha funcionado bastante bien, la gente ha participado y ha hecho muchas preguntas y hoy vamos a hablar de fake news. ¿Qué es una fake news? Pues mira, una fake news, como su nombre indica, ¿no? Es una noticia falsa, eso es lo que significa en inglés, que se trata al final pues, de bulos que parecen noticias que son verídicas y que se difunden a través de los medios clásicos como, bueno, clásicos y no clásicos, como pues, la prensa escrita, la radio, la televisión o pues las redes sociales ahora sobre todo, ¿no? Claro, una fake news también tengo que decir que puede ser tanto por despiste, ¿no? O sea, porque un periodista pues vaya con prisa y de repente escriba algo, no le dé tiempo a contrastarlo, pero tenga que publicarlo ya y de repente eso se publique y no esté contrastado. O también puede ser a sabiendas, ¿no? O sea, a veces también pasa que, pues sobre todo la prensa amarillista, transmite información, escribe información sobre cosas que sabe que no son del todo ciertas, pero que por sensacionalismo, pues al final se publican. En este capítulo de hoy, por así decirlo, hablaremos de fake news en ciencia, ¿no? Pero también cabe decir que no solo existen en ciencia, sino también en un montón de áreas. Una fake news es una noticia falsa y eso existe en muchas áreas también. Y además no solo existe desde ahora, o sea, las fake news llevan mucho tiempo existiendo, lo que pasa que ahora con con la época de inmediatez, por así decirlo, que estamos viviendo, ¿no? Es como que el periodismo actual ha pasado de ese contenido tal vez un poco más artesanal, que revisaba tal vez más la información que publicaba, que estaba más pulida, que estaba más contrastada, ha pasado más a pues publicar contenido constantemente. O sea, no sé si te has fijado, seguramente sí, que pasa algo en el mundo y es como que al minuto, ¿no? A los minutos ya de repente tienes noticias en Twitter, noticias en Internet y está en todos lados. Entonces eso hace que muchas veces el estar publicando todo el rato contenido hace que nos saltemos pues filtros de calidad de las noticias y que pueda primarse tal vez más como la inmediatez, ¿no? Por encima del rigor que digamos y se cuelan un montón de noticias falsas que no deberían estar ahí. ¿Y por qué son peligrosas estas? ¿O por qué nos tiene que preocupar que haya una noticia falsa de ciencia? O, por ejemplo, decir, va a pasar un meteorito muy cerca de la Tierra. ¿Esto hasta qué punto? Bueno, pasa el meteorito, pero el hecho de que sea muy cerca de la Tierra y crear un alarmismo, por ejemplo, ¿o por qué pueden ser peligrosas ciertos grupos antivacunas? ¿Por qué nos tiene que preocupar esto? ¿Por qué es importante? Claro, es importante porque puede hacer que la gente tome malas decisiones, decisiones que están basadas en información que no es cierta. Sobre todo es muy peligroso cuando involucran a la salud de las personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el movimiento antivacunas que puede producir que no solo que una persona no se vacune, pero es que eso no te influye a ti solo, no te influye a tu salud, que ya es malo de por sí. Esto también lo hace, por ejemplo, la homeopatía, ¿no? O sea, tú te tomas algo que crees que va a funcionar y no funciona y esto es falso. El hecho de, por ejemplo, decidir no vacunarte también hace que eso influya en la salud de la gente que te rodea debido a la inmunidad de rebaño. Por eso es muy peligroso pues, que haya gente que todavía a día de hoy crea que las vacunas causan autismo, que decida no vacunar a sus hijos, ¿no? Después de todos los casos trágicos que vemos de niños que terminan muriendo por infecciones para las que tenemos tratamiento, que es como algo que tal vez hace 100 años nadie se hubiera planteado, tipo, ¿cómo puede ser que estemos muriendo de esto, que de repente se haya encontrado una cura? ¿Y qué le diría a esa gente que en un futuro la gente va a rechazar esa cura, ¿no? Es súper curioso. ¿Y por qué crees que surgen estos movimientos antivacunas? Porque, por ejemplo, las Claro. vacunas han salvado millones de vidas, se crearon o empezaron a crearse para tratar la viruela, que ha sido la única enfermedad que afecta a las personas, a los humanos, que hemos conseguido erradicar. ¿Y por qué surgen esos movimientos antivacunas cuando se ha demostrado que previenen ciertas enfermedades?
Sí, a ver, es que claro, siempre ha habido gente que ha sido como reticente a que haya avances científicos y tecnológicos, ¿no? Pero concretamente el movimiento antivacunas se hace popular sobre todo en 1998, cuando un médico británico llamado Andrew Wakefield publica junto a su grupo de investigación un artículo encima de una revista científica súper prestigiosa que es The Lancet. Publica un artículo que relaciona el autismo con la vacuna triple vírica, que es la vacuna que te protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Entonces, claro, en el momento en que se publica ese artículo, que es súper grave, ¿no? De repente hay gente que ha vacunado a sus niños y ve que eso causa autismo, wow, o sea, como que la gente se vuelve súper loca, la prensa se hace eco de eso de manera inmediata y eso tiene consecuencias muy graves, hace que muchos padres pues dejen de vacunar evidentemente a sus hijos porque tienen miedo. Lo que pasa es que con el tiempo, pues evidentemente se abren investigaciones exhaustivas para ver qué narices ha pasado, para ver si es verdad que las vacunas causan autismo y se ve que no se encuentra ninguna evidencia, ¿no? Que se intenta como replicar ese estudio, una cosa que se hace mucho en ciencia, que si tú sacas un artículo científico diciendo he descubierto esto, hay un montón de grupos de investigación que intentan replicar el estudio con mismo método, misma muestra, etcétera, bueno, o muestra más grande, pero para intentar demostrar que eso es verdad. Pues no se encontró ninguna evidencia que relacionase el autismo con las vacunas. Y no solo eso, sino que ya se empiezan como a salir trapos sucios, ¿no? De este estudio. O sea, de repente se interrogan a las familias y se ve que primero que se había hecho con una muestra muy pequeña, solo 12 niños, lo cual es como muy poca gente para poder extrapolar un resultado así. Y además se vio que 7 de los 12 niños que participaron en el estudio ya tenían de alguna forma trastorno de espectro autista, ¿no? Antes de ser vacunados, lo cual indicaba que evidentemente pues, los resultados eran fraudulentos y se empieza ya a tirar del hilo y se ve que además este estudio había sido financiado por un bufete de abogados que utilizó los resultados del estudio diciendo que las vacunas hacían daño para preparar demandas colectivas millonarias contra la farmacéutica que había comercializado la triple vírica, o sea que había ahí un interés económico. Bueno, total, que el estudio era un desastre. The Lancet, la revista, evidentemente retractó el artículo y en 2010 el artículo es retirado y el Consejo de Médicos de Gran Bretaña también prohíbe a Andrew Wakefield que vuelva a ejercer medicina en el Reino Unido. Y fíjate tú que de una historia como tan, ¿no? Que todo se destapó, que todo sale a la luz, como todavía la gente a día de hoy, como que cala en la sociedad eso, ¿no? Y la gente se le queda ese mensaje, se le queda que vacunas igual a autismo y de ahí ya no me salgo y todo es malo, ¿no? Y por eso es súper grave. De ahí te digo que es súper grave cuando es un bulo es capaz de calar tan fuerte en la sociedad. Claro, hay una frase que dice, miente que algo queda, ¿no? Es decir, que siempre queda un Eso, pozo, decir, ay, me suena que lo he leído. Y claro, el problema de las fake news es que si, bueno, que son peligrosas por esto, porque si mientes, va quedando y al final dice la gente, pues sí, me suena porque salió en la tele y a lo mejor cuando contrastas la información no te llega el resto, ¿no? de esta información. También, aparte de los movimientos antivacunas, también tenemos el caso de cánceres, que la gente a lo mejor deja de tomar el tratamiento oficial por los posibles efectos, digamos, secundarios, porque cualquier tratamiento tiene un efecto secundario, y acude a tratamientos como pseudocientíficos, en plan agua, limón y similares. ¿Qué crees de estos, qué piensas de esos movimientos y qué podemos hacer contra esa gente que nos intenta vender la moto que nos podemos curar el cáncer con tratamientos alcalinos o con agua, limón, etcétera? Es que, claro, de cáncer precisamente es una enfermedad como que genera tanto miedo, ¿no? Y además es bastante prevalente, como que todos conocemos algún caso de cáncer más o menos cercano. Y claro, cuando juegas con el miedo de la gente, ¿no? Cuando la gente está asustada, sobre todo por un familiar cercano o por una persona querida, se agarra a cualquier cosa. Y de ahí que pues haya muchísimos movimientos pseudocientíficos que, aprovechando esa ola de desesperación de la gente, pues intentan vender algo como que es milagroso, como que la medicina es mala, ¿no? La medicina convencional es mala porque genera efectos secundarios tóxicos que dices, claro, evidentemente tú, o sea, puedes tener un fármaco, tiene un objetivo en el cuerpo, ¿no? Pero eso supone que tenga efectos secundarios, pero también nos pasa cuando nos tomamos un ibuprofeno o una aspirina, o sea, eso tiene, daña un poco al estómago, o sea, siempre jugamos con eso, ¿no? Entonces te venden como ese remedio natural que dicen, no, claro, es que no, esto no tiene efectos secundarios, no daña al organismo. Y dices, claro que no daña. Si es solo azúcar, la homeopatía, pues claro, ¿cómo va a dañar al organismo? ¿Cómo va a producir el mismo efecto secundario que una quimioterapia, ¿no? Y en ese sentido se aprovecha mucho. Has dicho lo del agua con limón y también es muy interesante porque
sobre todo un campo como muy extendido, ¿no? Son las dietas anticáncer milagrosas que buscas en internet y te encuentras mil tonterías de dietas que son capaces de curar el cáncer. Y claro, o sea, para empezar, una dieta de por sí no hay ninguna evidencia de que un cambio en la dieta sea capaz de curar un cáncer, ¿vale? O sea, sí que es verdad que, claro, la gente me dirá, no, pero se habla mucho de dieta y prevenir el cáncer. Y te digo, ya, es verdad, o sea, sí que es cierto que una dieta equilibrada junto a otros factores como no fumar, hacer ejercicio moderado, etcétera, puede prevenir la aparición de un cáncer, ¿no? O sea, reduce el riesgo de desarrollar un cáncer. Eso es cierto, pero eso no significa que un factor concreto, o sea, solo la dieta ya de por sí, como ya como sano, ya no voy a tener cáncer, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que intervienen en este proceso, hay factores genéticos, hay otros factores ambientales, expuesto a la luz del sol, si vives en una ciudad con más contaminación, etcétera, ¿no? Claro, en este sentido, pues hay mucha gente que cree que de repente pues la dieta no solo sirve para prevenir, sino que además cura el cáncer, que sí es como un salto de decir, no, es que una vez tienes el cáncer, la dieta además te lo cura, evidentemente esto es falso. No solo eso, sino que además, cuando, por ejemplo, o sea, yo que vengo de la biomedicina, ¿no? O sea, me doy cuenta de que cuando estudias el cáncer, las células cancerosas son increíblemente complejas y son muy puñeteras porque desarrollan capacidades de verdad que increíbles, o sea, son capaces de esconderse de nuestro sistema inmunitario, de nuestras defensas, son capaces de generar, o sea, de promover que se generen vasos sanguíneos que las irrigan, o sea, son tan poderosas y tan imparables, entre comillas, ¿no? Que es muy fuerte como que haya gente que pueda creer, ¿no? Que la dieta es capaz de eliminar esas células de tu organismo cuando ni siquiera nuestro sistema inmunitario es capaz de hacer eso, ¿no? Y claro, eso es peligroso que se venda que una simple dieta pueda curar el cáncer y que ese paciente pueda tal vez querer dejar el tratamiento que está teniendo por seguir la dieta porque como solo es comer distinto, pues ya me va a curar y es como menos dañino cuando es mentira, ¿no? Y lo de la dieta alcalina también que mencionabas es otra cosa muy curiosa y también es falsa, que dice que, claro, como las enfermedades se producen en un ambiente ácido, que digamos, comer alimentos, digamos, que te ayuden a alcalinizar la sangre, o sea, que tengan un pH alto, hace que la sangre se vuelva menos ácida y, por tanto, contrarreste la enfermedad. O sea, esto viene de que hay una cosa que se llama microambiente tumoral, ¿no? Que es el entorno en el que crece ese tumor, y se sabe que ese ambiente es ácido, pero no es ácido porque al tumor le vaya bien que sea ácido, sino que es ácido porque una célula cancerosa consume tanta energía y tiene un metabolismo tan acelerado que el pH alrededor es bajo, o dicho de otra forma, el ambiente se vuelve ácido. Entonces, la dieta alcalina lo que cree es que si tú comes alimentos que te ayuden a que el pH sea más alto, sea más alcalino, pues contrarresta. Como el tumor crece en ambiente ácido, pues si de repente alcalinizó la sangre, pues de repente el tumor se muere, ¿no? Pero claro, eso es mentira, sobre todo también porque tú, o sea, no puedes tomar algo, comer o beber algo que de repente haga que toda tu sangre sea más alcalina, porque si fuera así estaríamos muertos, o sea, el organismo como que no sobreviviría, ¿no? Y precisamente nuestro cuerpo tiene un montón de mecanismos para regular nuestro pH, porque nuestras células funcionan dentro de un rango determinado de temperatura, de pH, etcétera, y el cuerpo se moldea y se adapta. Por ejemplo, o sea, la forma más rápida que tiene el cuerpo de regular el pH es la respiración, ¿no? O sea, el CO2 es ácido, acidifica la sangre, entonces cuando tú hiperventilas, respiras muy rápido, lo que haces es eliminar ese CO2 y la sangre se vuelve más alcalina, por ejemplo. O sea, el cuerpo tiene mecanismos para contrarrestar eso, por lo que la dieta alcalina, evidentemente, pues cogea por muchas partes. Y si realmente tuvieras que tomarte algo que alcalinizase o acidificase tu cuerpo lo suficiente, sería tanto que hasta agujerearía, por ejemplo, las mucosas, ¿no? O te haría pues, una úlcera en el estómago. O sea, por lo tanto, no tiene como ningún tipo de sustento, mucho menos para curar un cáncer. Sí, aquí lo que estamos viendo un poco es, con esos ejemplos, que se utiliza la ciencia, partes de la ciencia, para intentar, digamos, vendernos la moto de ciertos tratamientos o ciertas curas cuando solo cogen la parte que interesa. Porque, por ejemplo, cuando tú tomas cualquier alimento, ya en el propio estómago tiene el pH que digamos, al final necesitas digerir los alimentos en el estómago. Entonces, aunque tú tomes un alimento ácido o básico, al final tiene el mismo pH al final en el estómago y de aquí pasa sangre. Entonces, claro, no tiene ninguna base
científica este tipo de supuestos tratamientos que al final pueden ser incluso perjudiciales, ¿no? El problema Exacto. que también ya tenemos algunas preguntas que van haciendo nuestros, digamos, los seguidores, los espectadores de esta charla. Nos cuenta, por ejemplo, Francisco Javier Sánchez Muñoz a las 7:12 dice, si rebatir a alguien, digamos, ¿cómo podemos rebatir a alguien que se cierra en banda? Es decir, ¿podemos sacar a alguien del error o puede ser esto, bueno, yo añado, ¿puede ser esto contraproducente, intentar sacar a alguien de su error? ¿Cómo lo ves? Es un tema súper delicado y es una pregunta que me hago yo también muchísimo, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo puedo, o sea, intentar rebatir a alguien que está tan convencido, tan cerrado en su idea, que al final, pues esa persona cree que tiene la verdad y esa persona cree que lo que ella dice es la verdad. Entonces, ¿cómo puedo yo ir ahí y decirle, no, lo que tú dices es falso, lo que yo digo es verdad? Es muy difícil. Yo le puedo mostrar datos, le puedo mostrar, mira, se ha hecho este estudio consistía en coger a dos grupos de personas, a un grupo de personas se dio este tratamiento, al otro no, ese estudio tal, no sé qué, pero si esa persona está realmente cerrada en banda es muy difícil hacérselo ver, ¿no? Y eso también es como una discusión que los divulgadores tenemos mucho de decir, ostras, ¿cómo se puede, o sea, cómo actúas, ¿no? O sea, haces una divulgación más de, entre comillas, como atacar a esas personas, decirles, es que lo que decís es falso, es que no puede ser que esto exista, es que no puede ser que esta persona salga y diga tal, ¿no? O sea, como muy ir al ataque, o haces una divulgación más positiva de informar, de decir, no, mira, te voy a explicar qué es la homeopatía, ¿no? Te voy a explicar exactamente cómo se fabrica la homeopatía, cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, como que yo intento ir un poco más por esta vía de informar para que la gente entienda cómo funciona nuestro cuerpo y a partir de ahí sean capaces de entender por qué un simple azúcar no es capaz de curarte pues un cáncer o curar autismo o curar una migraña, ¿no? Eso es un poco, pero es que es una pregunta para la que ojalá tuviese respuesta porque sería mucho más fácil y además es mucha gente que está muy polarizada, ¿no? O sea, los grupos sobre todo que creen en conspiraciones, que creen en pseudociencias, están como muy enfadados con cómo funciona el sistema, muy es que me la quieren colar, es que el sistema intenta que con las vacunas nos metan chips, es que yo qué sé, en plan, es que la medicina convencional solo hace daño, es que yo tuve un cáncer y me trataron y me hizo mucho daño la quimioterapia, ¿no? Y es como muy difícil sacarles de ahí porque están muy polarizados y yo diría que para mí la mejor forma es intentar explicar de forma positiva, entre comillas, cómo funcionan las cosas. Pero es muy difícil. Supongo que con los años iré descubriendo cuál es el mejor método, pero ahora este es el mejor que tengo. Claro, ese cuesta mucho. Cuando tienes una opinión tan anclada y a veces incluso una discusión así incluso puede ser contraproducente. Es decir, que a veces no sales de tu... Es como discutir con un terraplanista, es decir, bueno, si creen que la Tierra es plana, cuando más pruebas no puede haber que no. Entonces, claro, al final es como luchar contra la pared o pegarte golpes contra la pared, es muy complicado. Nos pregunta, nos comenta Jaime, o nos pregunta Jaime Núñez a las 7:15, ¿hay algún diagrama de decisión o receta para poder detectar fake news? ¿Cómo las podemos detectar para que no nos la cuelen? ¿Hay alguna receta, no mágica, sino alguna receta que decimos, mira el titular, si es un titular muy llamativo o si tiene, no sé, o mezcla una cosa con otra, no sé, ¿qué receta utilizas tú para detectar las fake news o cómo pueden detectarlas la gente? Ya, no sé si hay una receta universal que te diga, mira, si sigues estos pasos siempre sabrás si una noticia es falsa o no, porque una de las cosas que tienen las fake news es que se esconden muy bien, ¿no? Que están en medios oficiales, que tienen un titular y como su explicación y que al final pues pueden pasar por verídicas. Yo sigo un montón de cosas, no sé si es una receta como un algoritmo que diga, paso 1, haces esto, paso 2, tal, pero sí que me fijo en muchas cosas. Me fijo sobre todo en que el titular no sea demasiado sensacionalista, en que, sobre todo si sale un estudio de salud, es muy importante ver si ese estudio está en humanos o está solo en ratones o está en células de laboratorio, etcétera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si veo, no sé si fue en abril, creo que salió lo de la vacuna de coronavirus, que dijeron, investigadores chinos prueban vacuna contra el coronavirus, o, ¿sabes? Y yo pensé, uy. Entonces, cuando ya entras, te das cuenta de que la han probado en monos, de que es un estudio que, o sea, habían aprobado que se probase en monos, o sea, que ni siquiera se había probado. O sea, a medida que vas como desglosando la noticia, te das cuenta de que el titular era otra cosa. A mí un titular que me es muy descriptivo me infunde confianza, o incluso lo que viene debajo del titular, ¿no? O sea, a mí un titular que me dice, un grupo de investigadores chinos aprueba siguiente fase para probar vacuna contra coronavirus en primates. Entonces digo, vale, esto ya me suena mejor. También el hecho de, esto es más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí si una noticia científica
tiene referencias, a mí me infunde mucha confianza. O sea, por ejemplo, Agencia Sync, ¿no? Que es es un medio de comunicación de noticias de ciencia, siempre pone como las referencias de lo que cuenta, ¿no? Tipo, mira, esto que te he contado es lo que encontrado en este paper y en este paper. A mí eso me infunde confianza. ¿Significa 100% que esa noticia, todo lo que dices es verdad? Pues no lo puedo saber. Pero sí que si pone referencias, pues me da confianza, ¿no? Son como pequeños tips y que te ayudan al final, pues, a ver si una noticia tira más hacia el rigor o tira más hacia sensacionalismo total. Perfecto. Has comentado la agencia Sync. Nos pregunta José Ramón Zurita Jarillo a las 7:16 ¿qué nos parece de verosimilitud maldita.es y maldita ciencia? Sobre todo, y hablaremos y retomaremos esta pregunta luego también con el tema, has comentado también el tema del coronavirus, que han salido también muchas fake news sobre coronavirus. ¿Nos puedes contar qué te parece maldita.es y qué fake news has visto, aparte de la que has comentado, qué otras fake news has detectado sobre el coronavirus? Sobre maldita ciencia, que concretamente sí que alguna vez la he utilizado, o sea, sí que, sobre todo cuando tengo gente de mi entorno que me pregunta cosas o mitos o cosas que sé que son bulos porque no tienen sentido, pero que a veces me cuesta rebatir, ¿no? O sea, que a veces me cuesta entender de dónde salió ese bulo y a veces sí que he utilizado la plataforma Maldita Ciencia. Como no es una plataforma que utilice en mi día a día y muchísimo, no sé decirte, tipo, sí, es 100%, ¿sabes? Tipo, 100% verídica, o sea, sí que sé que pasa por todo un proceso de fact-checking, que se le llama, que es como verificar los datos que dan. Sé que forman parte también del International Fact-Checking Network, o sea, que han firmado un escrito conforme son imparciales, o conforme pues, lo que dicen ha pasado una verificación, etcétera, ¿no? O sea, sí que sé que tienen filtros de calidad. Y los he utilizado alguna vez y a pesar de que seguramente pues a veces se cuele algo como en los medios de comunicación, creo que tiene bastante, o sea, que es útil, ¿no? Que sí que combate las fake news, combate la desinformación y en ese sentido es muy útil, que digamos. La otra pregunta era del coronavirus, ¿verdad? El coronavirus, si habéis detectado bueno, se han salido muchos bulos, ¿no? Como todo el tema del 5G, que va a activar unos chips que nos van a poner en la vacuna, etcétera, etcétera. Sí. Porque, por ejemplo, esto que mezcla el 5G, la vacuna, los chips, ¿por qué es una fake news y no es una noticia verdadera, por ejemplo? Una fake news al final, o sea, un bulo o una teoría conspiranoica, lo que le pasa es que no tiene pruebas, sobre todo, ¿no? O sea, que se basa en intentar como leer mensajes que crees que percibes a través de hechos que tú ves. O sea, no es como en ciencia que tú dices, voy a demostrar una serie de hechos, yo tengo una hipótesis, creo que si hago esto pasará aquello otro, y tú haces como un estudio, lo que tú lo demuestras y hay datos que confirman o refutan esa hipótesis que tú tenías. Ese tipo de teorías conspiranoicas, de mitos que surgen muchas veces es como el gobierno intenta controlarnos, nos quiere insertar chips, o sea que es una cosa que es muy antigua, no viene solo de ahora del coronavirus, sino que hay como muchas teorías que creen que nos intentan controlar a través de chips. Lo que pasa es que ahora pues se ha juntado con el rollo vacunas, de que claro, como es un medicamento que afecta, o sea, que debería tomarse entre comillas como muchísima gente en el mundo, que nada, claro, si hay que tomárselo todo el mundo es porque nos quieren controlar de alguna forma, ¿no? O sea, como que intentan leer mensajes que no existen y que no están ahí, que no tienen evidencia. Lo de que haya chips en las vacunas, evidentemente no se han encontrado chips en las vacunas, no hay evidencia que tengan esto. Las vacunas al final son virus atenuados, o sea, que son virus incapaces de producir la infección o partes de esos virus, ¿no? Que harán que nuestro sistema inmunitario pues lo detecten y sean capaces de prepararse para ataques de futuros virus, por así decirlo, de manera muy simple, y conservantes para que todo aquello se mantenga bien y para que no pierda eficacia, ¿no? Es lo que son las vacunas y sí que existen muchísimas, pues eso, ¿no? Mitos alrededor de no solo lo del autismo, sino más nuevas, tipo el coronavirus no existe, nunca se ha aislado, o sea, cosa que es mentira, el gobierno quiere que nos vacunemos para meternos chips, etcétera. Es muy peligroso cuando también hay figuras con mucho poder y mucha influencia, véase Miguel Bosé, cuando de repente pone en Twitter, pues eso, o sea, intenta, además como que difunde todavía más ese bulo de que nos quiere meter chips, mete Bill Gates de por medio, que las vacunas son dañinas, que no sé qué, y es como, madre mía, o sea, toda la comunidad científica creo que se le echó encima, en plan, por favor, no digas esto, es que no eres consciente del poder que tienen tus palabras y que encima sean falsas, es como súper dañino para la sociedad y luego pues ya
Evidentemente viene gente que pues niega la existencia del coronavirus, que no quiere vacunarse, eso le influye a ellos, influye a su alrededor, padres que no quieren vacunar a sus hijos, etcétera. Y al final lo que hacen es que se separe la lucha, ¿no? O sea, que en un momento en que es más importante que nunca que la gente esté unida, entre comillas, para que lleve mascarillas, que mantenga la distancia, que prevengan sobre todo que nos contagiemos. Cuando hemos visto un montón de gente morir, cuando hemos visto hospitales colapsadísimos, todavía hay gente que no participa en esta lucha contra la pandemia que estamos viviendo, y eso es súper triste, súper dañino, pero también es muy, muy triste que estemos viendo esto, ¿no? Claro, respecto a un tema que había salido antes, que decíamos cómo detectar las fake news, nos comenta Pedro José Piquero Plaza, que es un tema que él también ha trabajado mucho y que hay una guía que está en inglés, que lo veréis en pantalla, es How to Have Impossible Conversation, a very practical guide. Seguramente habrá alguna versión en castellano o en catalán también, pero podéis buscarla, es decir, el How to Have Impossible Conversations para detectar estas fake news. Aparte también, como habíamos comentado, Maldita Ciencia puede ayudar, otras herramientas para detectar estas fake news. También nos preguntan sobre el tema del cáncer. Preguntaba Gonzalo Montoya que a las 7:19, si alguien decide no seguir un tratamiento, como por ejemplo el cáncer, ¿no es su elección no seguirlo o se han de seguir los deseos del paciente? Claro, es un tema eso ya es más que fake news, es una controversia de si una persona que tiene una enfermedad que puede ser terminal o tratable o lo que sea, no quiere curarse o no quiere tratarse, eso, claro, esto no sería tanto fake news, ¿no? O sea, sería una decisión personal, no sería una decisión personal, decisión también de responsabilidad social a los demás. Sí, o sea, es una pregunta súper buena y me alegro mucho de que la haga. Claro, una cosa, o sea, un paciente, una persona siempre es libre de decidir hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, o sea, todo tiene consecuencias distintas. Hemos dicho que una persona que decida no tratarse una enfermedad que le involucra solo a él tiene consecuencias en su salud, no vacunarse tiene consecuencias en la salud de esa persona y en la salud de otras personas. Por tanto, para empezar, son temas distintos, ¿no? O sea, la vacunación es un tema como más sensible en ese aspecto porque esa decisión involucra a esa persona y a su entorno y a toda la gente con la que tiene contacto. Respecto al cáncer, por ejemplo, un paciente es totalmente libre, evidentemente, de seguir un tratamiento, de no seguirlo, de decidir si quiere someterse a eso o no. De hecho, cuando tú te sometes a un tratamiento que es invasivo, tú firmas un consentimiento informado que tú dices, el médico me ha informado de los riesgos que tiene pues una prueba o tiene un tratamiento, ¿no? Y decido seguirla. O sea, un paciente tiene que estar informado. Pero es que ese es el punto. El punto es que el paciente esté informado. Y lo que pasa es que hay tanta desinformación que un paciente deje el tratamiento porque crea que hay una cura milagrosa a través de Reiki, a través de vitaminas, a través de una dieta alcalina, a través de lo que sea, que un paciente deje un tratamiento convencional, un tratamiento que es eficaz y que la ciencia ha demostrado que es eficaz, para someterse a tratamientos que no sirven, a tratamientos que van a acabar con su vida probablemente, eso es muy delicado. O sea, evidentemente el paciente es libre de decidir siempre que esté informado, y si no está informado hay que informarle, no hay que tomar la decisión por él y decir, no, es que lo que piensas es falso, toma tu quimioterapia. Para nada, ese paciente tiene que ser informado, ¿no? Y también hay casos muy chungos como el de Mario, fue un chico de 21 años que tenía también un tipo de cáncer, un tipo de leucemia, si no me equivoco, y también se sometió, o sea, dejó el tratamiento convencional para someterse a el tratamiento que le ofrecía un curandero, que le decía tener una terapia milagrosa a través de vitaminas que era capaz de curar el cáncer, y Mario murió a los 6 meses por dejar el tratamiento y someterse a ese otro tratamiento que evidentemente pues no funcionó, y son casos muy tristes, ¿no? Entonces lo más importante es que la gente esté informada, a partir de ahí que decida cada uno lo que quiera. Claro, avanzamos porque todos los temas son súper apasionantes, pero vamos a seguir avanzando en el tema de las fake news. Tú tienes un canal de YouTube, La Hiperactina, y claro, te encontrarás muchas respuestas, muchos temas, surgen algunos temas polémicos, ¿no? Como lo que decíamos del terraplanismo, etcétera. ¿Te has encontrado que en tu canal, que hablas de ciencia, gente que comparta bulos, que diga, no, esto no es así porque tal? ¿Qué respuestas has encontrado así que te sorprendan en tu canal de YouTube? Que, por cierto, lo podéis seguir, os podéis suscribir al canal de La Hiperactina. La promoción. Pues mira, de todo. O sea, hay a veces me han dejado ir comentarios de cosas, de mitos que yo misma conocía y que me han dejado loquísima. Siempre que tratas un tema polémico, siempre que tratas un tema que tú crees que no es polémico, de repente es polémico, como por ejemplo el SIDA y el VIH, ¿no? O sea, yo recuerdo que
hizo un vídeo sobre el SIDA, sobre cómo el virus del VIH produce la enfermedad que se conoce como SIDA. Fue uno de los primeros, además, que hice, que fue como, no sé, no conocía como los bulos que había alrededor, ¿no? O sea, bulos los que yo leí, conocía que había algunos, pero no aquellos. Y recuerdo como publicar ese vídeo y muchísima gente echándoseme encima diciendo que el VIH no existe, que lo había creado un laboratorio de Estados Unidos, que nunca se había aislado el virus, que nunca se había demostrado que, pues eso, que el virus ¿no? que existía y que producía esa enfermedad. Y yo pensaba, pero ¿esta gente de dónde ha sacado todo esto, no? O sea, y además, eso que te digo, que por mucho que tú te informes un montón sobre un tema, que contrastes la información, que al final tú cuando haces un vídeo te pasas semanas buscando los artículos más recientes, buscando qué es lo que se sabe, contrastando y todo, escribiendo el guión, siempre habrá gente que irá y te dirá, no te has informado, no tienes ni idea, eres una vendida, seguro que te han pagado por decir eso. O sea, siempre hay gente que dice estas cosas, ¿no? O sea, y el vídeo del gluten, por ejemplo, también fue súper controvertido, cosa que pensé, pero solo decía, o sea, y además me informé muchísimo porque me tocó de primera mano y quería informarme bien sobre ese tema. Y estuve mucho tiempo leyendo papers que habían estudiado a ver si gente que seguía la dieta sin gluten se volvía más sana, gente que no era celíaca, que no tenía sensibilidad al gluten, ningún tipo de intolerancia, y habían visto a ver si eso pues tenía un efecto positivo en su salud. Y se vio que por lo general no, o sea, que una dieta sin gluten no es necesariamente más sana para cualquier persona de la población, ¿no? Y la gente diciendo que me leyese el libro, que no sé cómo se llamaba, un libro de Cerebro de Pan, ¿no? Que es un libro que además estuve buscando en internet, tipo, a ver qué referencias tenía, y se vio que era un libro pues que era pseudocientífico por donde lo cogieras, ¿no? Y que léete este libro, no tienes ni idea, o gente que a veces pues ha leído una o dos noticias en internet y de repente eso les da como la misma potestad que tú, ¿no? De decir, no, es que lo que tú dices es mentira, y como que se creen, ¿sabes? Está en el mismo punto del debate cuando tú llevas un montón de tiempo informándote y buscando pues los papers científicos más actualizados, o eso, ¿no? Gente que ha salido un libro y que como el libro decía X y como todos los libros sabemos que todo lo que dicen es verdad siempre, pues entonces ya lo que tú dices es totalmente mentira y eso es una pena. Bueno, los ataques son normales cuando hay temas polémicos, pero bueno, siempre con respeto. Y si se puede hacer fundamentando las argumentaciones es mucho mejor, porque claro, lo que utilizan los fake news es mezclar opiniones, partes de ciencia y cosas fantasiosas, y al final pasa esto, que al final infoxican, ¿no? Van infoxicando y es el problema. Por ejemplo, Eva van der Berg, perdonar, a las 7:09 nos pregunta, ¿se puede denunciar a un medio o a un periodista por publicar una fake news comprobada? Pues ¿Nos es hemos muy encontrado algún interesante. caso? Supongo que eso es más de derecho, o sea, no domino tanto sobre este tema. No sé si es posible que denuncies como tal, supongo. Es que claro, aquí ya me estoy metiendo, o sea, no hagamos fake news, no voy a difundir información que no la sé, pero no está contrastada. No sé si tiene que ver tal vez con que esa noticia te involucre de alguna forma o que hayan publicado información falsa sobre ti. No sé si el hecho de publicar información falsa en general, aunque sea un estudio que está contrastado, no sé si se puede denunciar el publicar una noticia. Debería poderse, efectivamente, debería poderse, especialmente cuando se trata de algo repetido, ¿no? Es como cuando en YouTube pues cometes una infracción en un vídeo y te ponen un strike, entre comillas, a los 3 strikes te chapan el canal. Pues debería ser un poco eso, ¿no? Decir, mira, damos oportunidades, pero si es un medio que está constantemente difundiendo fake news, te vamos a cerrar. Dudo mucho que se pueda, porque hay tantas fake news y hay tantos medios promoviendo la desinformación, que me extrañaría mucho que tuviéramos esa herramienta y no la estuviéramos explotando constantemente, ¿no? Entonces lo desconozco, no creo que sea posible, pero si me entero por ahí lo que sea, ya lo diré por mis redes, intentaré contactar con gente que sepa de derecho y me pueda decir esto. Hay un comentario muy bueno de Francisco Javier Sánchez Muñoz a las 7:32 que dice que es el principio de Brandolini. Rebatir un bulo cuesta un orden de magnitud más de esfuerzo que crearlo. Es cierto, porque como lo que decías, como no hay una base donde puedas buscarlo, tienes que empezar a buscar. Y claro, que es lo que hacen algunos compañeros, ¿no? De rebatir bulos, que tienen que empezar a investigar y buscar, y cuesta mucho más rebatirlo que crearlo. Y también nos pregunta Jesús Alberto Antonio a las 7:27, ¿cómo combatir? Claro, habíamos hablado de cómo combatir noticias falsas, a lo mejor siendo especialistas, pero si no eres especialista, para que no te metan estos goles, ¿cómo una persona en su día a día puede detectar estas noticias falsas para que no se la cuelen? Claro, o sea, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? De intentar ver si tienen referencias científicas, de intentar ver si el titular es demasiado sensacionalista, si de repente tú empiezas a leer la noticia y no tiene tanto que ver con lo que te vendían en el titular, ¿no? Si esa noticia era tan solo un clickbait, o sea, una noticia que puso un titular llamativo para tener más clics. También, o sea, claro, ha preguntado que sí,
que cómo se podía combatir la desinformación. O sea, yo creo que Sí. va un poco por el hecho de cómo puedo yo saber que una noticia es falsa, pero también cómo puedo intentar que no se promuevan estas noticias falsas. Y aquí aprovecho para decir que por favor, si las típicas cadenas de WhatsApp que se mandan, especialmente en tiempos delicados, como por ejemplo en tiempos de pandemia sobre coronavirus, los mensajes de médicos, es que recibo un montón de mensajes por WhatsApp de audio de supuestos médicos que decían, no, es que veréis, en este hospital está pasando esto, y pensaba, ¿dónde está la fuente? O sea, ¿cómo sé yo que es verdad? O sea, sobre todo, lo más importante es que seamos escépticos, que no creamos lo primero que nos vende, lo primero que nos pasa, ni que una cadena de copiar y pegar de WhatsApp no es un estudio científico, no significa que sea cierta, la puede haber escrito cualquiera, ¿sabes? Y en ese sentido, pues ser un poco más escépticos con lo que vemos y los consejos que he dado antes. Claro. ¿Y qué herramientas aconsejarías a la gente cuando recibe estas cadenas de WhatsApp, además de no compartirlas? Porque también sería muy fácil que si alguien tuviera un par de herramientas que dijéramos, bueno, voy a consultar esta web, que a lo mejor con todo lo que ha pasado del COVID o tema del cáncer o lo que decíamos de las vacunas, ¿qué herramientas utilizas tú o pueden utilizar la gente para visitar una web, intentar detectar si esa noticia es verdadera o falsa y decir al resto de gente, oye, pues me he recibido esto y es falso, o directamente no compartirlo? Claro, o sea, tú cuando recibes un mensaje así por WhatsApp, lo primero es, por favor, no lo compartas. O sea, una cosa es que tú compartas una noticia, evidentemente, ¿sabes? En plan, Barcelona entrará en confinamiento de aquí 10 días, ha dicho no sé quién. Bueno, vale, es una noticia, está, ¿sabes? Tienes el vídeo original, tienes, pues eso, ¿no? Evidentemente puedes difundir noticias que te encuentras, pero si tú ves la típica noticia en plan, yo qué sé, tipo, nos intentan controlar con chips, la típica noticia de niño indio predijo la pandemia hace 2 años, este tipo de cosas, dices, por favor, lo primero es no lo difundas, o sea, intenta no fomentar esa desinformación, no hacer que se propague muchísimo más. En cuanto a herramientas, hay una herramienta muy interesante, de hecho es de Maldita Ciencia, que lanzó un chatbot de WhatsApp, o sea, es básicamente un número de WhatsApp en español al que tú puedes escribir, puedes hacer una pregunta y te responde automáticamente con si se han escrito noticias al respecto, ¿no? O sea, yo le puedo escribir tipo, por ejemplo, pues yo que sé, cáncer y limón, y me saldrá, me rebotará una noticia de Maldita Ciencia que me diga, que explique ese mito si ha sido refutado, ¿no? Te dirá, no, este mito pues no lo hemos refutado, no sabemos si es un mito, ¿sabes? Y eso es una herramienta, por ejemplo, que es muy útil, o sea, es un número de WhatsApp al que tú puedes escribirle, cualquier persona puede escribirle que tenga WhatsApp y ya está, y te responde con eso, con si se ha rebatido ese mito o no. Es una herramienta que es muy útil. Tenemos una consulta, Zuo, si pronuncio mal, es el Zuo Hao Wan a las 7:35 nos decía, ¿cómo se podría detectar esas fake news, pero de fuentes supuestamente oficiales entre comillas? Por ejemplo, todo lo relacionado con COVID en China, que hay un hermetismo total y que los datos, hay otra segunda parte de la pregunta, y los datos que se dan, los dan a cuentagotas. Cuando vienen de fuentes oficiales o supuestamente oficiales, ¿cómo podemos detectar? ¿Podemos utilizar estas mismas herramientas que comentabas de maldita.es, de visitar alguna web tipo agencia Sync, etcétera, que podamos contrastar estas informaciones? ¿Cómo lo ves, Claro, es que Sandra? a ver, o sea, el hecho de que, por ejemplo, de China, ¿no? Que yo no puedo saber a través de una noticia si me están diciendo la verdad o no sobre lo que está pasando en China o si esos datos son verídicos. Sí que es verdad que a veces cuando salen unos datos, luego hay otras noticias también que acompañan esos datos y te dan matices que dices, uy, ¿sabes? Como por ejemplo el hecho de que Alemania, por ejemplo, una noticia que diga Alemania tiene menos casos de coronavirus y tú dices, hostia, ¿cómo puede ser? Es que siguen mejores medidas, es que siguen no sé qué, no esa noticia, y dices, bueno, pues me la creo, es un medio oficial, vale. Pero luego tal vez empiezas a buscar sobre lo mismo y te das cuenta de que hay matices, de que tal vez Alemania no cuenta lo mismo como un caso positivo de coronavirus que otro país, que tal vez Alemania, pues yo que sé, ve que una persona tiene coronavirus y otra enfermedad más grave, pues tal vez que otra grave y no la otra, o sea, depende, hay tantos matices en las noticias que vemos que a veces es cuestión de intentar complementarlo, ¿no? De intentar buscar más acerca de eso. Yo es lo primero que hago, sobre todo cuando leo una noticia que me impacta, aunque sea un medio oficial, yo, ¿sabes? Tipo, copio ese título, lo pego en Google, intento buscar qué se ha escrito al respecto y a veces incluso encuentro noticias que complementan o que me dan información que digo, uy, esto ya cambia un poco, este matiz ya me ha cambiado aquí un poco la cosa, ¿no? Eso es, pues, es una forma de saberlo. Ahora, de que siempre sepamos 100% cuando de un medio oficial hay una noticia de datos que no tenemos como a mano, ¿no? Y yo como individuo puedo saberlo, pues es muy difícil. Pero por ejemplo, es una forma que yo utilizo para saberlo. J. Jiménez, a las 7:38, nos comenta que también hay un par de herramientas más, Zascabulos, Salud sin bulos,
que dice que pueden ser bastante interesantes, fidedignas, para hacer un contraste de estas fake news y también en temas de salud, ¿no? Serían salud sin bulos, ¿no, Sí, Sandra? sí que Tenemos... sí, el hashtag Salud sin bulos lo he visto varias veces. No sé si Salud sin bulos, voy a buscarlo, si es un medio como tal, tipo es una página de Twitter o es simplemente el hashtag. Ujú. Si es simplemente el hashtag, puede ser peligroso porque cualquier persona puede hacer Mm, usar el hashtag Salud sin bulos, ¿no? O sea, cualquier persona puede decir eso de claro. la dieta alcalina me ha funcionado súper bien, hashtag Salud sin bulos. Y en ese sentido, pues tal vez, no sé, sería más útil si fuera una página y tal. Lo desconozco. He visto mucho el hashtag y lo he visto, o sea, he visto que lo ha utilizado gente que es divulgadora científica de la que me fío y evidentemente pues daban información con referencias y que estaba contrastada. Entonces también es una forma de intentar combatir esa desinformación. Bueno, pues, o sea, ya se ha pasado el tiempo, ya comentábamos, sí, es que se pasa volando, ya ha pasado Ya, los 40 totalmente. minutos y muchas gracias por todas las preguntas. Hemos intentado responder el número máximo de preguntas posibles, lo que pasa que han quedado algunas en el tintero, algunas no las hemos dicho porque ya habían salido o habían salido alguna pregunta similar. Yo os aconsejo que sigáis a la hiperactina y que volváis al canal de Cosmocaixa. Esa es la última charla de este bloque, pero tenemos una buena noticia que volveremos a finales de septiembre. Es decir, que lo único que cambiará el día y el formato un poco. Es decir, que en lugar de los lunes y miércoles volveremos en principio los martes, un día a la semana, y será temática. Ya comentaremos las temáticas, pero esto ya lo comentaremos a la vuelta, que será el martes 22 de septiembre. Os deseo muy buen verano a todo el mundo. Muchas gracias por seguirnos. Si os habéis perdido alguno de los vídeos, podéis mirarlo en el canal. Están colgados allí y hay charlas muy interesantes. Esta misma charla, si os habéis perdido el principio o si la queréis volver a ver, estará colgada en breve en el canal de Cosmocaixa y la podréis ver. Y se compartirán algunos consejos que habéis comentado también, porque serán algunos hilos de Twitter, así que más adelante estará colgado aquí. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a Cosmocaixa, también a la Asociación Catalana de Comunicación Científica, por organizar estas charlas y espero que nos veamos en breve. Igualmente. Nos vemos por las Chao. redes. Nos Chao. vemos. Chao.